Buenas tardes, mi nombre es Jesús Antonio Rodríguez y junto con mi compañero Luis Alberto vamos a dar a conocer la actividad número uno, riesgos y auditoría. Continuando, vamos a ver lo que es la tabla de contenido, el mapa conceptual, estilo jerárquico, las NIAs, riesgos de auditoría, la NIA 330, 340, del puesto de auditorio, conclusiones y referencias. Empezamos con los riesgos de auditoría, el mapa conceptual. Vemos las clases de riesgos, evidencias de auditoría, técnicas para obtenerlas y riesgos financieros. Las clases de riesgo, primero un concepto es la posibilidad que los auditores logren emitir un óptimo acorde, una óptima opinión acorde en las cifras que se presentan en los estados financieros. Según la norma internacional, la NIAT, pues tenemos tres clases de auditoría: la inherente, los riesgos de control y los riesgos de detección. Dentro de los inherentes encontramos nivel financiero, nivel de saldo de cuentas y clases transaccionales, entre otras. Los factores evalúan, dentro del riesgo de control, perdón, tenemos unos factores de evaluación, que es evaluación de preliminares, de riesgos de control, documentación y de la comprensión y la evaluación del riesgo, las pruebas de control, entre otras, teniendo en cuenta que los riesgos inherentes y riesgos de control se relacionan buscando prevenir o controlar o corregir manifestaciones erróneas dentro de estas. Y riesgos de detección, vienen unas consideraciones a la naturaleza, los procedimientos de sustantivo, la oportunidad de procedimientos sustantivos y el alcance de los procedimientos. Ya viendo lo que es la evidencia de la auditoría, pues tenemos un concepto que es un hecho que prueba de manera patente y visible la veracidad de ciertas cosas. El objetivo, pues, servir de soporte de las afirmaciones y apreciaciones en el informe. Pues esto se hace dentro de un procedimiento de evidencia de papel y una evidencia electrónica. Pues el papel conlleva por lo que la revisión de archivos y carpetas, y la evidencia electrónica pues vamos a lo que es base de datos. Esta puede ser cuantitativa o cualitativa, y la norma de auditoría SAS 31 pues nos proporciona una guía para estas evaluaciones, que es la naturaleza, la competencia, la evidencia, y usamos asimismo la aserción, que se divide en tres tipos: sobre la clase de transacción, eventos para el periodo, sobre los balances de cuenta y al final del periodo, y última sobre la presencia y relevancia. Continuando las técnicas para obtener evidencia, pues tenemos unas clases de evidencia, que es el examen de documentos de la inspección externa a la empresa y recibida por los auditores, externa a la empresa por el poder del cliente, externa en poder del cliente, la confirmación de auditores, entre otros. Y los riesgos financieros, por último, se entiende como la imposibilidad de cubrir los costos y gastos, para la cual se debe buscar el apalancamiento adecuado para permitir obtener un recurso necesario para la liquidez de la empresa. Pues su administración se basa en los objetivos, las políticas, los procedimientos y las acciones, y su implementación es para la identificación, la medición, el monitoreo, la limitación y controlar, informar y relevancia. Pues son tres tipos de información financiera, que son el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de operaciones. Es lo que vemos aquí en esta presentación. Le doy paso a mi compañero Luis Alberto. Gracias, Jesús Antonio. Continuando con el desarrollo de nuestra actividad número 2, en el segundo punto vamos a hablar acerca de las NIAs y el riesgo de auditoría. Esta norma internacional de auditoría, o sea, la NIA 315, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar, valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno. Esta NIA entra en vigencia a partir del 15 de diciembre del 2015 y trata acerca de los aspectos primordiales, entendiéndonos que tiene un alcance, el cual va a ser que el auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material y del control interno. También tiene un objetivo, el cual es identificar y valorar y sobre todo mitigar los riesgos de incorrección material. Dentro de estos tenemos la mitigación, la interrelación, que son los niveles de análisis de riesgo, el análisis que, siendo una lógica deductiva, pueden aplicarse a los estados financieros, se afecta en promedios ponderados y se evalúan los riesgos en una escala del 1 al 5. Dentro de esta escala tenemos que 1 es un riesgo remoto, 2 es improbable, 3 es muy probable, 4 altamente probable y 5 casi cierto. También tenemos algunos aspectos de evaluación, como son los documentos de describir el riesgo, las respuestas para mitigar estos riesgos.
También tenemos la medición del riesgo de que trata esta NIA, la 315, en cuanto a las partes, identificación y la evaluación, su clasificación dentro del riesgo de negocios como el fraude. Ya sabemos que el fraude como tal es intencional y el error es no intencional. También tenemos las fuentes internas y externas de esto. Dentro de la NIA 315 tenemos también el estudio que abarca el estudio del sistema del control interno y la eficacia y su evaluación. También tenemos la afectación de cada aserción por cada parte del riesgo. Dentro del requerimiento de la NIA 315 tenemos que hablar que se aplicará para poder tener una estructura de identificación y valoración de los riesgos, procesos de evaluación para de esta forma tener una identificación de los riesgos del negocio relevantes, para la estimación de estos mismos riesgos y sobre todo, lo más importante, esta NIA 315 nos permite obtener información para la toma de decisiones en la mitigación, en la evaluación y en los procesos de reestructuración. Mil gracias. Buenas tardes, continuando con la explicación, vamos a ver lo que es la NIA 240 y la 230. Vamos a explicar lo que es la NIA 240. Pues vemos que la NIA 240 habla sobre la responsabilidad auditor en relación con el fraude en la auditoría de estados financieros. Aquí podemos ver que el auditor puede determinar si la representación errónea se debe al fraude o error, o si el error es una intención o no de los estados financieros. También vemos lo que es un objetivo. El objetivo de la NIA 240 es buscar la responsabilidad del auditor en relación con el fraude en la auditoría en el estado financiero, donde determinamos que los auditores son los responsables de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros tomados en su conjunto estén libres de errores y su causa por fraude o error. También tenemos como dato que esta NIA pues proviene del año 2009, el 15 de diciembre de 2009. Vemos que la responsabilidad de auditor también es obtener evidencia suficiente. Se trabaja bajo principios fundamentales de ética, juicio y escepticismo profesional. El fraude se presenta principalmente por presión que ejercen los terceros administrativos empleados para cumplir metas, violación de estados financieros, y el fraude se presenta en falsificación, los registros, transacciones, conclusiones, omisiones, alteraciones, errores, entre otros. Le doy paso a mi compañero Luis Alberto. Muchas gracias. Muy bien, ahora nos vamos a ocupar de la NIA 330. En cuanto a las respuestas del auditor a los riesgos valorados, tenemos los términos, el alcance y las características. En cuanto a los términos, encontramos los procedimientos sustantivos y analíticos para las pruebas en el detalle en cuanto a las transacciones, los saldos y la información a revelar. Dentro de estas pruebas de controles tenemos la evaluación y eficacia operativa en la prevención y en la detección como tal. El alcance lo determina el exponer los riesgos valorados de incorrecciones materiales en las afirmaciones y tenemos unas características como son la identificación de los motivos de valoración, o sea, la calificación, obtener la evidencia en extensión de pruebas proporcionales a la valoración. El auditor diseñará e implementará las respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material, aplicando las pruebas y controles, los procedimientos sustantivos. Estos estados financieros deben ser emitidos conformes a las regulaciones del auditor, el detallar sus pruebas como tal, los análisis predictivos, el diseño y la implementación a las respuestas de los riesgos y sobre todo los procedimientos sustantivos analíticos. Bueno, mil gracias.